Vamos a iniciar. Ok, perfecto. Vamos a largar. Vamos a empezar hablando de economía, propiamente dicho, donde vamos a tener un escenario en donde venimos apalancados de una Reserva Federal mucho más hawkish, una Reserva Federal que está cayendo en sus máximos, es decir, una Reserva Federal que está llevando adelante procesos de estabilidad financiera, de estabilidad económica, una Reserva Federal que está llevando adelante el proceso de una baja controlada en la economía global. ¿Desde qué punto? Hablando desde el punto de vista de los índices. Tenemos un S&P 500, un índice de Estados Unidos que cae, en la semana cayó 3%, un Nasdaq que cayó un 4,45%, un Dow Jones, un índice industrial que cayó un 2,90% en la semana, un Merval que cae 0,76% en la semana, un dólar contado con liquidación para Argentina que cae 1,13%. Bitcoin, el famoso bicho, pierde 6,27% en la semana. La verdad que es una semana bastante roja, apalancados de la caída libre básicamente, de Mercado Libre, de la caída libre de Walmart, de la caída libre de cada uno de los activos financieros, incluso también apalancados por Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, apalancado por Target, también que es otra compañía parecida a es una compañía parecida a Walmart, también con consumo masivo, también con consumos. Ahí está entrando la gente, perfecto, saludos para todos. Una compañía que tiene también consumos masivos. Tenemos que el Bitcoin cae 57, casi 60% de sus máximos. El dólar blue pierde 8% de sus máximos también. El dólar contado con liquidación pierde 8% también junto con el dólar blue. ¿Qué tenemos acá? Que tenemos un emparejamiento entre lo que existe desde el punto de vista del dólar blue y de los dólares financieros. Siempre el blue, por ser el dólar informal, por ser un dólar que no tiene es un dólar que no tiene regulación, porque se lo vende en la calle, pero es un dólar que se lo tiene en cuenta a la hora de poner precios. Entonces es un dólar que cuando se equipara junto con los dólares financieros, ojo, porque siempre tuvieron alguna diferencia, un poquito más los dólares financieros por arriba del blue. Y hoy por hoy tenemos un dólar blue cercano al dólar informal. ¿Qué más tenemos por acá? Tengo todas las anotaciones. Tenemos también un índice de la confianza del consumidor en Estados Unidos que está cayendo y que está priceando, es decir, que está asimilando en sus precios una Reserva Federal que va a hacer entrar en recesión a una economía norteamericana. ¿Pero esto por qué? Gracias a la suba de tasas, es decir, al encarecimiento del crédito. Hoy por hoy en Estados Unidos es mucho más caro tomar un préstamo que hace un año atrás. Y por lo tanto eso le golpea a la economía norteamericana, impulsando lo que es una baja en el gasto del consumidor para poder comprar cualquier tipo de bienes, y por lo tanto se cae la actividad económica de Estados Unidos y por lo tanto cae lo que es los ingresos de las empresas y por lo tanto cae lo que es el desempleo. Eso es lo que está viendo el mercado hoy por hoy desde un punto de vista del encarecimiento del crédito, dándose vuelta a la Fed e impulsando lo que es una caída en la economía global y sobre todo en la economía norteamericana, haciendo que lo que tenía el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno del último cuatrimestre de 2021 comparado con el primer cuatrimestre de 2022 haya caído en relación a lo que es el año 2021. Es decir, tenemos una economía que está básicamente entrando en una recesión controlada por parte de la Fed, con una inflación norteamericana que se estabiliza en el 8%, también hablaremos de Argentina dentro de unos ratos, pero tenemos una inflación norteamericana que se estabiliza en el 8%, las más altas en las últimas décadas prácticamente. Teniendo en cuenta esto, analizamos también cuando una inflación sube, hay que ver cómo se mueve lo que es el commodity que va por detrás. El commodity que va por detrás, me refiero al gas, al petróleo, a la plata, al oro, que cuando la inflación sube, eso tendería a subir. Pero cuando una inflación deja de subir, es decir, que empieza a retroceder, esos commodities se desploman. Entonces, hoy por hoy tenemos una economía norteamericana que está subiendo la tasa, es decir, que la Fed está interviniendo en la economía norteamericana, por lo tanto interviene también la economía de todos los países, y con un precio del gas que explota, es decir, que se voló por los aires el gas, subió demasiado el precio del gas en la última semana,
con una Europa preocupada por el tema de Rusia y Ucrania, donde Europa agarró y le dijo a Rusia y Ucrania, ok, no peleen más, negocien lo que invadió Rusia y vean de qué manera lo solucionan, pero no me corten el gas. Eso fue lo que le dijo Francia a Rusia. Entonces, de ese punto, Macron se portó, la verdad, que bastante bien, como todo francés, desde el punto de vista de la geopolítica global, analizando que sin gas Europa, pasando un invierno complicado, la va a pasar muy mal. Ahora, apalancado de esto, también tenemos que el ratio de las opciones financieras entre los calls y los puts, es decir, entre los que están posicionados al alza y los que están posicionados a la baja, están marcando una posición bajista de todos los inversores. ¿Por qué? Porque desde este punto es que los inversores lo que realizan es que están todos mirando que el mercado se va a desplomar. Entonces, desde ese punto es que el inversor compra puts, es decir, se cubre ante la baja de los precios. Al cubrirse ante la baja de los precios, lo que está realizando allí es que están impulsando un mercado bastante apalancado con respecto a la baja. Eso puede ser peligroso a la hora de que se devuelva el mercado. Pero desde ese punto de vista, el famoso y el magnate del mercado financiero como ser Warren Buffett salió de compras y sumó en su portafolio a Apple, a Citibank, a Chevron, a Hewlett Packard, el famoso HP y Activision. Es decir, Warren Buffett en esta bajada estuvo comprando acciones. Lo que es interesante de rescatar es que en el mercado de cambios argentino, combinando lo que sucede en Argentina con lo que sucede en Estados Unidos, rescatamos que hay un descuento en los dólares financieros por ratio de canjes históricos. A ver, ¿qué significa esto? Me estás hablando en términos muy difíciles, Lautaro. Entonces tenemos dos tipos de dólares financieros para poder analizar esto. El dólar contado con liquidación y el dólar MEP. El contado con liqui es un dólar que me permite a mí sacar plata para afuera. Entonces, es un dólar que me permite a mí llevar plata hacia el exterior de manera legal. Y el dólar MEP me permite comprar sin límites, pero en Argentina. Ahora, estos dos dólares siempre estuvieron con un ratio histórico entre el 5 y el 6%. Ahora, hoy por hoy tenemos un ratio cero y cercano a negativo, es decir, que el CCL, el contado con liquidación, está más barato que el MEP. Esto significa que me sale más barato a mí enviar plata afuera que tener plata o dólares acá adentro. De esta manera es que cuando veamos nosotros que en los próximos días se terminen de pagar lo que son una serie de cúmulos de impuestos, analizando que en agosto Argentina se queda sin dólares por pago por desembolso grande de energía, porque ya no le va a entrar dólares de la cosecha, ya no va a comprar, hay una cierta presión entre que el contado con liqui y el MEP suban su precio, y desde ese punto también suba lo que es por presión alcista un dólar blue que está en creciente movimiento alcista. Entonces, desde ese punto es que tenemos que analizar y empezar a cuidar la plata, desde empezar a rotar de activos en pesos y pasar a rotar a activos en dólares. No a realizar compras de CDRs o compras de acciones en el exterior, sino a compras de instrumentos que me paguen a mí una renta en dólares. Y desde ese punto es que tenemos nosotros que, para analizar la fortaleza del dólar, ver la piña que se tienen que comer los commodities propiamente dicho. ¿Por qué? Porque de que va a haber, cuando una economía empieza a realizar su ciclo alcista, tenemos que los commodities siempre se están bajando. Desde que bajan los commodities, allí vemos combinar lo que es un sistema alcista con respecto a lo que es la economía en sí. Me está haciendo una pregunta, dice, ¿conviene endeudarse en el sistema bancario? No, porque está subiendo hoy por hoy la tasa de interés del central, por lo tanto la tasa de endeudamiento te sube el costo por obtener plata. No te conviene endeudarte en el sector bancario, te conviene endeudarte hoy por hoy mediante cauciones, es decir, mediante préstamos bursátiles. Vos compras acciones, las pones en garantía, tomás préstamos y operás, por ejemplo, puedes tomar, no sé, una caución y puedes hacer un tipo de enroque donde vos puedes caucionar tus acciones, pedís plata, esas plata la metés a un plazo fijo ajustado por inflación, por ejemplo, y desde ese punto lo que realizás es una ganancia mediante un arbitraje que se hace con el tema de euro. Porque hoy por hoy la tasa de inflación de caución está en 33% anual y la tasa de inflación te está dando
O sea, si metes un Butler, 40%. Ahí ya tenés un desarbitraje con respecto a ese tipo de instrumentos. Ahora, lo que sucede es que los commodities tienen que golpearse para lograr una estabilidad y lograr un oxígeno en lo que es la economía global. Porque hoy por hoy tenemos unos granos que vuelan por culpa de la guerra de Rusia y Ucrania. Tenemos un petróleo que vuela por desabastecimiento, un gas que vuela, un diésel que vuela por desabastecimiento. Entonces, de ese punto es que vamos a ver que los commodities se estabilizan de una manera alcista y luego caen, o veremos una subida abrupta hasta los $160 el petróleo y que luego empiezan a caer decididamente. Ahora, esto nos va a dar, o esto tenemos en cartera nosotros, mediante un sistema que está todos los indicadores líderes de Estados Unidos, es decir, los indicadores de lo que se llaman los indicadores que van a la par del ciclo económico, nos dan que hay una economía en contracción, es decir, que tenemos todo un sector de inversores, una economía en contracción para poder apalancarse del sistema económico y para poder empezar a crecer como empresas como tal. Entonces, hoy por hoy vemos un mercado que por múltiplos quedó muy bajo y que están en zona de compras. A ver, tenemos múltiplos mucho mejores que en 2020 incluso, tenemos múltiplos muy lindos, pero tenemos nosotros que analizar de que Estados Unidos va a crecer al 2% aproximadamente. Es decir, una actividad económica que me va a crecer al 2% o que me va a bajar un poco el crecimiento económico. Entonces, desde ese punto de vista, cuando las empresas presenten el EPS Forward en el guidance que realizan ellos a la hora de analizar o a la hora de presentar sus resultados económicos, lo que tenemos allí es que la expectativa de crecimiento de las empresas me van a dar un impulso mucho más bajista. Porque desde allí es que las empresas, mediante un punto de vista que no pueden obtener y aumentar su caja porque la gente no consume, es cuando nosotros tendremos que hay una contracción en los índices económicos, porque hay una parte del índice económico de los indicadores adelantados que lo que me están realizando ellos es me analizan la cantidad de horas trabajadas en las fábricas. Entonces, en esa cantidad de horas trabajadas en las fábricas se reduce esa cantidad de horas porque ya no conviene seguir produciendo. Entonces, de ese punto es que los indicadores líderes del ciclo económico, que van a la par del movimiento del ciclo, me están dando a mí una etapa en recesión. Entonces, lo que también tenemos es que, analizando lo que es el indicador manufacturero de Filadelfia, es decir, del que presenta la región de Filadelfia, el estado de Filadelfia, Filadelfia marca una caída al estilo 2008. Es decir, hoy por hoy tenemos nosotros una caída en el sector manufacturero y por lo tanto tenemos a niveles de la crisis del 2008. En una recesión manufacturera que todavía esto no se manifestó en pérdidas de fuente de trabajo, no se manifestó en pérdida de caja de las empresas manufactureras, sino que esto se va a empezar a manifestar a partir del segundo cuatrimestre, es decir, a partir del segundo semestre, se va a intensificar en el segundo semestre a la hora de analizar lo que son todos los indicadores macroeconómicos para poder ver una economía norteamericana que entre en una recesión controlada. Pero, a ver, de hecho, de esto tratamos de hacer nosotros de acá, desde el Level y desde Lautaro, de anticiparnos a los movimientos. Es decir, que tenemos un indicador que me está dando los mismos valores que en 2008, con una Fed que está jugándome a favor de ese indicador que caiga, y por lo tanto tenemos unos commodities que están en precios máximos, se están estabilizando. Eso nos llevará a nosotros a una caída de los precios de los commodities para luego empezar a ver una subida del precio de los commodities. Pero ¿qué hay que analizar acá? Tenemos que analizar nosotros cómo llega la demanda del petróleo, es decir, la demanda del combustible en las elecciones norteamericanas, que tenemos elecciones norteamericanas cerca de fin de año. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo esté el precio, así como acá en Argentina tenemos un indicador que es el índice de la confianza del consumidor, me da a mí casi exacto lo que es
el índice de votos de las elecciones, allá funciona de manera con el índice del precio del petróleo. Cuanto más bajo está el petróleo, más alto está el índice de votos del presidente oficial. Entonces, al tener elecciones en el Congreso norteamericano, tenemos que un petróleo alto me va a dar a mí un Biden perdiendo. Un petróleo bajo me va a dar a mí un Biden ganando. ¿Qué más tenemos por acá? Acá me hicieron otra pregunta. A ver. ¿Tenés idea de los montos mínimos para las cauciones bursátiles? No hay monto mínimo. Se puede tomar... A ver, hay que ver también la liquidez. En cauciones hay mucha liquidez, porque se opera mucha gente opera dentro de ellas. E incluso hay fondos también operando cauciones y todo lo demás. Pero, no sé, de 10.000 pesos para arriba. Entonces, analizando desde ese punto de vista, vemos que desde la inversión en Argentina, lo que son los instrumentos CERS, lo que son los instrumentos que están atados a la inflación, están cayendo en su poder de atarnos a nosotros a la inflación. ¿Por qué? Porque al entrar Argentina en una recesión, al entrar Estados Unidos en una recesión, me va a bajar a mí la inflación, por lo tanto a mí me va a bajar la inflación argentina de manera colateral, es decir, impulsado por lo que son el índice del exterior, me va a bajar a mí lo que es esa inflación argentina propiamente dicho. Entonces, si esperamos nosotros a que la Fed nos dé compra, tenemos que esperar de que el petróleo baje de los $100. Tenemos que esperar un mercado global, un mercado, el S&P 500, me caiga un 60% de sus máximos. Hoy por hoy, llevamos cayendo algo como 20%. Una economía que se contrae al 3% anual y un desempleo que crece al 7% anualizado o interanual, para ponerlo de un punto de vista mejor. Entonces, este escenario se lograría en marzo y abril del 2023. Entonces, cuando esto se dé, los indicadores líderes que van junto con el ciclo económico, me van a empezar a mí a dar compra. Entonces, estos indicadores líderes van a ir acompañados cuando estén en su tope. El índice manufacturero de Filadelfia también va a estar en su tope máximo de bajada. Veremos una Reserva Federal que se da la vuelta, que empieza tal vez a bajar la tasa, y a comprar activos, a impulsar lo que es la compra de activos. Desde este punto lo que veremos nosotros es que empezaremos a analizar una suba en el mercado generalizada. Por eso quédense tranquilos de que cuando nosotros veamos una suba en el mercado generalizada, tendremos que el petróleo va a salir volando, el gas va a salir volando, el oro tal vez se estabilice de manera bajista. Tenemos unas acciones del mercado financiero y tecnológico que van a explotar por los aires y van a salir volando, causadas por el apoyo de la Fed en este escenario en abril-mayo de 2023. Desde un punto de vista de que tenemos una economía contrayéndose al 3%, un índice de desempleo subiendo al 7% y desde los máximos hasta ese momento un 60% de pérdidas, combinando que el Nasdaq estaría casi un 70% abajo, y eso nos llevaría a nosotros a que la Fed se dé la vuelta para impulsar una nueva burbuja y llevar de vuelta las acciones hacia el alza. Ahora, ustedes miran, Lautaro, ¿de dónde sacas todo esto? Bueno, gracias a que si se analiza lo que es el índice, por ejemplo, la deuda corporativa norteamericana, hay un ETF que se llama AAA, que es AAA, está cayendo y cayó 2% desde sus máximos. Ustedes miran, no cayó mucho, sí, pero cayó desde los 25,03 a 24,48. No parece mucho, pero eso me da a mí que es la deuda norteamericana senior. Es decir, que los precios que yo compré se me contrayeron 2%. Es decir, yo compré una especie de deuda americana senior AAA y me bajó a mí el costo de esa, me bajó a mí el precio de esa deuda. Eso lo que significa es que me está dando que
ahí tenemos una Reserva Federal que me está haciendo pelota lo que es el mercado de deuda. ¿Y por qué tenemos este mercado de deuda tan volátil? Porque básicamente no hay liquidez. Entonces, ante la Fed que retira la liquidez, y ya retiró de marzo de 2000, desde marzo de 2021, retiró casi 2 trillones de dólares de mercado en lo que se conoce como son las operaciones de repo a un día de plazo. ¿Qué significa esto? De que hagan de cuenta que es como las LELIQ o como los pases argentinos. Hagan de cuenta que las operaciones de corto plazo, la Fed empezó a retirarla, empezó a comprar, es decir, empezó a contraer la economía. Pero retiró 2 trillones de dólares. Imagínense lo que va a suceder cuando la Fed se dé vuelta y largue 2 trillones de vuelta de liquidez al mercado. Va a explotar para arriba. Entonces, si analizamos también lo que es el gráfico, ya acá voy viendo lo que son los indicadores, lo que es la burbuja, y analizamos lo que sucedió con respecto a la subprime y con respecto a las .com y todo lo demás, tenemos que la bajada, ¿cómo lo solventaba la Fed antes? Vendía las posiciones de los bonos cortos y compraba de los largos. Entonces así otorgaba liquidez y sacaba de un lado del otro. Esto se llamó mediante una especie, y acá contamos un poquito de historia, las operaciones twist. Pero ahora tenemos a un mercado con una caída del 20%, el 30% casi, llegando en el Nasdaq, con una Fed obligada a subir la tasa en un escenario donde me va a impulsar mucho más para abajo los precios. Por eso es que se recomienda que se venda todo lo que es tecnología, se venda todo lo que es mercado de riesgo, como tal, criptomonedas también, porque tenemos una Fed que anteriormente a esto me había otorgado liquidez en estos niveles, pero hoy por hoy tiene una inflación del 8%, así que no puede realizar esto. Entonces, desde este punto de vista, es clave que hará la Fed a finales de agosto y principios de octubre. Entonces, hay que ver de qué manera llega el petróleo a finales de agosto y principios de octubre, porque desde ahí veremos cómo está la demanda del petróleo y desde ese punto empezaremos a aperturar un nuevo ciclo alcista hasta enero-febrero. Desde ese punto es que empecemos a bajar hasta mayo-abril, que veremos los pisos y en esos pisos empezar a subir por parte de la Fed, dándome compra con múltiplos bastante buenos, y ahí compraremos lo que me vendan. Tenés, no sé, BlackBerry, te lo compro a BlackBerry. SQ, también te compro SQ. No sé, ¿cuál más? No sé, Hewlett Packard, también te compro Hewlett Packard. Entonces, lo que veremos también que analizar a la hora de ver el tema del mercado americano, tendremos que, hoy por hoy, tenemos desabastecimiento, o tenemos un principio de desabastecimiento en lo que es gas y lo que es diésel. Entonces veremos en las grandes ciudades, Nueva York, California, ¿qué más? El sur puede ser que esté un poco más solventado, pero lo que es, por ejemplo, en Los Ángeles, veremos un desabastecimiento fuerte relacionado con el diésel y relacionado con el gas. Por eso es que veremos también para el verano boreal, al ser Estados Unidos un país de largas carreteras, es muy parecido a Argentina, además que Argentina, entre ser largo, Estados Unidos es muy ancho. Entonces Estados Unidos se mueve mucho por las carreteras. Desde ese punto es que, al tener un estado totalmente lleno de carreteras, vamos a ver un desabastecimiento con cupos para poder comprar en las grandes ciudades. Esto podría ser paliado gracias a lo que les comenté al principio, de que Francia recomendó a Rusia y Ucrania que negocien por las partes anexadas y que se siga su vida normal. Desde este punto es que al cesar las hostilidades veremos que Europa se financia a un gas ruso mucho más barato que traer un gas de Estados Unidos. Eso daría un oxígeno para lo que son las materias primas y desde ese punto empezar a ver subidas bastante grandes con respecto a lo que es abril-mayo de 2023. El objetivo mío está en abril-mayo de 2023. Ahora les contaré qué es lo que planeo hacer a la hora de invertir la plata ahora. Pasamos a Argentina. Argentina, tenemos nosotros que presentó balances. Argentina, Superville presentó un gran balance. Galicia mejoró sus múltiplos. Aluar engrandeció su caja. Ternium
empezó a comprar fierros bastante gordos, es decir, bastante buenos y firmes. Es más, Ternium tiene buenas posibilidades de poder apalancarse de una mejor deuda a la hora de tomar alguna obligación negociable. Pero veremos nosotros que lo interesante de los balances que se presentaron fue que las transportadoras gas del sur, transportadoras gas del norte, están viviendo una etapa de bastante solvencia y con buena salud financiera a la hora de medir lo que le ingresa la plata y con todos los fierros que tiene, más dividido sobre lo que es la cantidad de deuda que posee. Entonces, desde ese punto tenemos una estabilidad financiera, una solvencia financiera bastante interesante de las transportadoras, ya que la transportadora depende básicamente de lo que se transporte el gas, el petróleo. A ver, lo que le dé el tubo de gas es lo que va a pasar. De ese punto es que estamos nosotros y hay que analizar lo que es la producción agrícola, porque ahora se prevé también de que por parte del Ejecutivo se realice un nuevo impuesto, es decir, una nueva retención para lo que es la producción agrícola, y allí llevar a los commodities a una etapa de baja, y miren la falta de timing por ahí de quienes toman las decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos 2 años de sequía históricos en Argentina. Tenemos que esos años de sequía históricos no me permitieron plantar a mí la cantidad que yo plantaba en el 2018. Tenemos que la Fed empezaría a darse vuelta y me empezaría a pinchar lo que es la burbuja de los commodities. Eso me daría que los granos por consecuencia bajen. A su vez tendremos que el dólar empieza a fortalecerse. Por un momento se fortalece el dólar, caen los commodities, vemos que la balanza comercial de Argentina empieza a tener problemas para comprar dólares, y entonces desde ese punto de vista el mercado argentino se ve sumergido en un gasto extra, porque nos vamos a quedar sin dólares desde agosto hasta entrado mayo, porque, a ver, los dólares que ingresen por la cosecha desde marzo hasta mayo van a ser gastados y van a ser consumidos, porque tienen que volver a engrosar la caja desde el punto de vista que va a gastar en este periodo, desde ahora, desde agosto. Es decir, va a estar casi un año sin recuperar dólares a la hora de generar un ecosistema y para poder llevar adelante un proceso de crecimiento económico o de inversión por parte del Estado público. Me están viendo opinión sobre Comercial de Plata. Presentó un buen balance Comercial de Plata. Pero, a ver. Hoy por hoy yo vendo. No tengo equity argentino. No me gusta el equity argentino a día de hoy. Pero sí, vamos a ver que me va a empezar a gustar el equity argentino cuando el Nasdaq esté en menos 60%. Allí, desde ese punto de vista, tendremos que, y esto analizando, una economía argentina que se queda sin dólares, tendremos que revisar una economía que se queda sin dólares, buenos balances presentando con buena caja por parte de lo que es los granos, por parte de lo que son las transportadoras, por parte de los bancos también, empezando a mejorar su ROA. Desde allí tendremos que un Estados Unidos que empieza a darse vuelta, la Fed se va a jugar un partido distinto con respecto a lo que es el ecosistema económico como tal, porque va a tener una pérdida en la balanza comercial, va a tener fuga de dólares, va a tener un salto cambiario con respecto a lo que es el canje de dólar MEP y CCL, y allí las acciones argentinas van a empezar a subir, impulsadas por Estados Unidos e impulsadas también por lo que son sus ganancias en pesos, analizando alguna sorpresa electoral por parte de la oposición. Sea cual sea la oposición, al mercado le gusta la oposición, no le gusta el oficialismo. Entonces, si se ve en las encuestas de que va a empezar a ganar lo que es la oposición, sea liberal, o sea lo que sea, o sea lo que viene, va a empezar a subir el mercado. Acá me dicen, ¿conviene comprar USDT? No, no conviene comprar USDT. Si tienen que establecerse en alguna stablecoins, se tienen que establecer en USDC, que tiene revisiones por parte de la Fed y que tiene revisiones por parte de los reguladores.
o BUSD de Binance, que también tiene revisiones, pero USDT está flojo de papel. Como les decía, a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿A dónde coloco la plata, Lautaro, entonces? Bueno, hay que colocar la plata en... Si tenemos nosotros hoy por hoy ese canje, es decir, el cálculo de CCL dividido con MEP, tenemos nosotros que ese canje está entre 0 y 1%. Allí tenemos una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Cuando Argentina se quede sin dólares, el central no intervenga, o la perspectiva del inversor, porque hoy tenemos un inversor que está totalmente posicionado en deuda cero, en deuda que me ajusta por inflación. En ese punto se va a dar la vuelta el inversor y va a empezar a comprar dólares, o va a empezar a demandar acciones del exterior, o me va a empezar a demandar algún tipo de dólar financiero. Allí eso me va a dar a mí un impulso de la presión de la demanda. Tendremos la misma oferta que siempre. En Argentina casi nadie quiere vender dólares, sea el precio que sea. Por lo tanto, me va a llevar a mí a un cohete subiendo aproximadamente entre 60 y 70 pesos por dólar. Obviamente esto no va a ser en un solo día, no, esto va a ser de una manera escalonada, de la manera en que se salgan los inversores en SER y que corran hacia dólar MEP o hacia dólar contado con liquidación. ¿Por qué digo esto y por qué analizo yo este punto de vista? Porque si analizamos la deuda SER y podemos ahí nosotros detectar un nivel de apreciación por parte de los inversores desde la inflación que va a suceder en Argentina. ¿Cómo decís esto, Lautaro? Sí, porque hoy tenemos una curva SER, es decir, una curva de bonos que me rinde negativa. Y por lo tanto vemos que la curva de bonos me está a mí dando, o sea que, a ver, hay una inflación descontada en el mercado del 80%. Es decir, que el inversionista hoy por hoy piensa que va a haber una inflación del 80% superior. Es duro, o sea, del 80% superior de acá a diciembre, no de acá interanual, porque interanual podría ser que llegue, pero de acá a diciembre no va a llegar al 80%. Va a ser, a ver, arriba del 50, menos del 70, anualizada en lo que es 2022, pero no va a llegar al 80%. Entonces, lo que veremos ahí es que la curva SER está muy comprada, está totalmente alcista, descontando una inflación del 80%. Ahí no hay que meterse, ahí no hay que comprar, no hay que colocar la plata ahí, sino que hay que empezar a buscar algún tipo de dólar, porque esa gente, ¿qué va a suceder cuando presenten una inflación menor al 6%? O menor al 5.5, no les digo al 6, al 5.5. Toda esa gente va a empezar a vender SER, se va a desarmar de todos los SER, la deuda SER va a empezar a caer de precio y se va a estabilizar la curva. Esa curva se va a empezar a estabilizar luego de junio. Y luego de junio se va a cranear algo en los dólares financieros argentinos que va a ser bastante interesante, de tener obligaciones negociables, de tener plazo fijo Butler, también es interesante, y de tener a su vez bonos Butler, el PR25, el PR13, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la inflación argentina? Hoy por hoy, la inflación, la core me está dando, es decir, la que se contempla bebidas y la que se contempla alimentos, es una inflación que tiene mucha más volatilidad porque sube y baja los precios, suben los precios un poquito más con relación y tiene otras volatilidades con respecto a lo que es la inflación normal, que se mide normalmente, o la general, podríamos llamarlo. Hoy está en 5.4. Y la general está en 4.4. Es decir, para lo que es el mercado y para lo que es el mes de mayo, la inflación cedería. Vamos a poner un precio, 5.5 tirando a 6, la core, y la general tirando a 5.5. Es decir, tendríamos una inflación del 5.5 aproximadamente en el mes de mayo. Que eso suceda, a mí me va a dar que va a ser una inflación que el mercado lo tiene asimilado. Ahora, ¿pero qué va a suceder en junio? En junio capaz que tenemos un nuevo salto de inflación, hasta el 6%. Y desde ahí, desde junio,
volver a empezar a ver una desaceleración en la inflación causado por todos estos movimientos que yo les venía contando de Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto básicamente? Porque ya tendremos nosotros que nos vamos acercando a las elecciones norteamericanas. Hay un indicador que quiere remodelar lo que es el gobierno de Biden para poder ganar las elecciones. ¿Qué más tenemos? Ok, ¿alguna consulta o duda? Ya les tiré. ¿Qué hay que comprar? Hay que comprar bonos Butler, hay que comprar obligaciones negociables, la Mastelone, la IRSA. Hablando de eso, IRSA hizo un canje muy muy lindo. Y esto es así. Todas las obligaciones negociables van a ir a canje. Todas. Y les conviene a ustedes que vayan a canje. Porque le van a canjear por cupones más altos o por una canasta de ONs mucho más lindas que la que ya tienen. Una pregunta dice, en definitiva, ¿dónde invierto? Mi objetivo es ganar a la inflación y si puedo ganar algo, bienvenido sea. Obligaciones negociables. Obligaciones negociables, bonos Butler. El bono Butler te pricea una inflación, es decir, te asimila en precio una inflación del 40%. Si tenemos una caída después de junio, esos bonos van a empezar a ser demanda. Entonces, lo que por ahí podremos llegar a tener nosotros es una inflación que cae, pero no me va a caer, a un dígito, no, me va a caer, no al 3%, pero tal vez se establezca en 4.4. Entonces, ese punto, el mercado de deuda SER no te va a convenir porque está totalmente capsado el mercado de deuda SER. Lo que te va a convenir para invertir y ganar a la inflación es obligaciones negociables, es fondos de inversiones con Butler, como ser por ejemplo el Balance Ahorro, como ser por ejemplo un SBS Estrategia, un CMA Protection, un FIRS Deuda Argentina, ¿qué más? Hacer combinaciones entre ambos para poder aprovechar. Incluso también yo te diría algún tipo de dólar link, un TV, alguno de los TV, y desde ese punto aprovechar algún salto cambiario o si no jugarlo haciendo tasa con futuro, es decir, compras una letra SER a septiembre y entonces con esa letra SER después, ¿qué haces? Te compras esa letra SER y te vendes y te vendes en futuro, por ejemplo. O haces al revés también, te compras la letra SER y te compras en futuro. Entonces, por ahí si tenés alguna serie de regulaciones en el central que te modifiquen lo que es la curva de dólar futuro, te va a ir pagando los intereses que te pague por esa letra SER del central. Entonces, automáticamente te estás vos apalancando de las mismas regulaciones del Banco Central. Otra oportunidad también sería, por ejemplo, la de caucionarte. Tenés algún tipo de acciones, te caucionás con esa caución base y lo pones en un plazo fijo en un plazo fijo que te corra la inflación, que te cura por inflación, y de ese punto te empezás a apalancar desde los movimientos del mercado. Ahora, perfecto, buenísimo. Seguimos con la economía argentina. ¿Qué sucedió en la economía argentina en esta semana? Se subió la tasa. Lo que me hizo a mí es perder el valor de los dólares, de los bonos argentinos, como ser el famoso L30, y la paridad del bono, es decir, la relación entre el valor técnico que salió al mercado a cotizar por primera vez y lo que cotiza hoy el bono, está con un descuento aproximado del 75%. Hoy por hoy, esa paridad, esa relación vale $25. Entonces, algo que ustedes compraron hoy, algo que ustedes compraron anteriormente por 100, hoy vale 25. Esos son precios de buitre. Son precios bastante lindos. ¿Y qué sucedió también en las reservas argentinas? Sucedió que hubo menos liquidación por parte de los exportadores y hubo más liquidación por parte de los importadores. Por lo tanto, las reservas del Banco Central pasaron de 48 millones a 41.395 millones. Y esto es impulsado por la suba del oro, por la baja del dólar y por la suba de la apreciación del yuan de un 0,5%. Teniendo en cuenta que Argentina cuenta con una cantidad de reservas en yuan del 52% con los swaps que tiene con China. Es interesante analizar esto porque el 52% de las reservas que tiene son chinas. Y
está complicado convertir esos swap en dólares porque tiene que hacer unas operaciones medio extrañas con renminbi en Hong Kong. También para analizar que el renminbi en Hong Kong está bastante complicado con su paridad con el dólar. Perfecto. Ahora, preguntas sobre economía, preguntas sobre inversiones. Hoy no les traje noticias de criptomonedas porque básicamente el mercado cripto se mantuvo flat, más allá de las noticias de Bitcoin, las noticias de que se está llevando a cabo bastante modificaciones en el tema UST, el ecosistema Terra. Hay una nueva licitación, o como nuevo producto de inversión por parte de Terra, en donde quieren crear un nuevo producto, un nuevo Terra, y que este quede como el viejo Terra. El Terra que conocemos todo como Luna, quede como el viejo, como la vieja Luna, como el viejo Terra, y hacer uno nuevo que quede como la nueva Luna, o que quede como un nuevo ecosistema para limpiar la imagen de la empresa. Con el tema USDT también están flojos de papeles, porque si todos quieren retirar, no tienen tan así la paridad como 1 a 1 con el dólar. Más allá, cayendo lo que, tiene un 17% aproximadamente en liquidez únicamente de dólares. El resto lo tienen dividido entre operaciones, como ser los repos a un día, o como ser también el tema de la deuda de los treasury norteamericanos a 10 años y a 3 años. Entonces, ese punto es que al bajar el precio me está bajando a mí la cotización del bono. Atentos, porque está bajando lo que es la paridad 1 a 1 entre un USDT y un dólar. Dice, ¿es buena idea comprar oro? No. Hay que tener oro en la cartera siempre, pero con un sector de commodities. A ver, el Doge, o la Doge, el banco inglés, cerró su fondo de commodities. Es decir, así como hay fondos acá en Argentina que invierten contra la inflación, allá en Inglaterra hay un fondo que se dedica a comprar commodities. Pero resulta que este banco cerró ese fondo. Algo está viendo este banco, o sea, no es que estafó a sus inversores, no, sino es que no entra más, está la plata que está. Algo está viendo este banco que no quiere más gente que compre. O sea, que no quiere ingresar más plata porque tiene que ponerse a demandar. Entonces, algo está viendo el banco que no nos está avisando. Bien. ¿Están listos entonces para la política argentina? Tengo información, tengo datos bastante interesantes con respecto a Albertito Fernández y con respecto a los amigos Larreta y Macri. Bien, me tomo un mate y seguimos. Seguimos, gente. Me tomo un mate y seguimos. No hay más preguntas entonces. No hay más preguntas entonces. Perfecto. No hay más preguntas entonces. Como les decía, las oportunidades de inversiones están en bonos, Butler, en obligaciones negociables, para cuidar la plata, cuiden la moneda, cuiden la guita. Está en hacer lanzamientos cubiertos, está en aprovechar los movimientos bajistas jugando. Si tienen la guita afuera, jugarle en contra al SHAI, es decir, al SHI, que es el ETF de los bonos de corto plazo, y jugarle en contra al TLT, que es el bono de mediano plazo. Entonces, ese punto van a poder aprovechar los movimientos de la Fed hasta agosto, y después de agosto ponerse a comprar SHAI y ponerse a comprar TLT. Si están en Argentina, obligaciones negociables, deuda de empresas senior de Argentina, aprovechar los canjes que se están realizando que con muy buenos cupones. Son bastante interesantes. Por ejemplo, IRSA realizó un exitoso canje para el inversor. A ver, hay que ver todavía cómo sale ese canje, pero es un canje muy bueno a la hora de analizar desde el punto de vista del inversor. ¿Qué sucede en la política argentina, mi gente querida? Lo que sucede en la política argentina es que desde el entorno de Alberto Fernández, pasamos a la política, desde el entorno de Alberto Fernández empiezan a demandarle y empiezan a filtrar que necesitan que Alberto Fernández se ponga firme y arme su espacio. Esto se empezó a filtrar gracias a que hubo un acto fracaso con respecto
a el acto que realizó junto con la UOCRA. No fueron los gobernadores, faltó un gobernador clave, no fueron los intendentes bonaerenses, y desde este punto es que Alberto Fernández no sabe si hacer un paso al costado y amigarse con Cristina para poder tener gobernabilidad, o romper del todo y jugar su propia carta como le demandan los internos. Los internos y los más férreos a Alberto Fernández le están demandando un liderazgo fuerte. Por eso es que tenemos nosotros a un Juanchi Zabaleta, que se jugó la cabeza de Hurlingham. Tenemos a un Gabriel Catopodis, que se jugó la cabeza del municipio de San Martín. Tenemos a un Mansur, que se jugó la cabeza de la provincia de Tucumán, por apoyar y por ir a la nación. Entonces, desde parte de ellos es que se empieza a ver una presión para empezar a dar un vuelco en contra de Cristina, o que se decida por alguna alianza o por alguna parte de aliarse junto con la ala dura del kirchnerismo. Ahora, también tenemos nosotros que analizar que del sector duro acá, en la parte interna del riñón de lo que es el gobierno, del gabinete, han empezado a tomar bastante iniciativas públicas, como ser Basualdo en la Subsecretaría de Energía, Bernal en Energas y Feletti en la Secretaría de Comercio. Acá dice una consulta, dice: yo creo, es mi opinión personal, que desde el kirchnerismo duro van a fogonear un estallido social para hacer caer a Alberto Fernández. Eso depende, y eso va a depender de acuerdo a lo que yo le estoy por contar ahora justamente. Alberto Fernández se juega la cabeza todo o nada a la hora de confiar en las habilidades de Guzmán. Guzmán prometió y tiene una serie de datos buenos, entre comillas, a la hora de presentarse en función de la cámpora. ¿Por qué? Viene de crecer un 10% desde la pandemia en el año pasado. Eso fue facilísimo, eso lo hace un niño de 2 años. Y hoy por hoy viene en el crecimiento económico, viene en caída, pero él promete un 2 a 3 puntos de crecimiento anuales de la economía argentina. Esto se está complicando bastante, pero desde el kirchnerismo confían de que Guzmán lo realice, y desde que en agosto se empieza a ver alguna suba en el poder adquisitivo de la gente o de lo que más necesita. ¿Me explico? Entonces, a Guzmán le exigen crecimiento económico hasta agosto, le exigen un control de la inflación y le exigen lo que es una segmentación perfecta con respecto a las tarifas. Es agosto el mes clave para poder desempeñar si Guzmán sigue, si la unidad sigue o si cómo va a realizar Cristina. Porque desde agosto es que Cristina va a empezar a jugar sus políticas, a jugar sus cartas de cara a las elecciones de 2023. ¿Por qué es esto? Porque Cristina quiere enviar un mensaje de crecimiento económico o de crecimiento del poder adquisitivo, y que eso se traduzca en un índice de confianza al consumidor y por lo tanto gane las elecciones. Pero para esto también se empieza a analizar que no va a ser un candidato oficialista, sino es que, va a ser un candidato oficialista, pero va a ser un candidato que tenga que ver con los gobernadores. Empezó a tomar bastante pulso lo que es la candidatura de Mansur, de Sergio Uñac, del mismo Scioli. Empezó a tomar punto de partida si la Liga de los Gobernadores juegan su carta y esperan sus movimientos. El próximo candidato a gobernador, el próximo candidato a presidente va a ser o Scioli o algún gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque desde este punto es que Cristina quiere mostrar confianza en el crecimiento del poder adquisitivo y quiere a su vez no romper con Alberto de manera brusca, para no ser ella la que se chupe la imagen negativa de querer tomar el poder. Es por esto de que filtraron desde ambos bandos que intentan una ruptura o un guiño
mejor un guiño antes de una ruptura, intentan un guiño de cada lado para poder aliarse en sus posiciones y para poder empezar a gobernar en conjunto. Hay voces atrás de ellos que dicen que este gobierno de unión ya sucedió en algún momento, pero que no pudo ser llevado a cabo. Ahora, también esto es parte de que quieren una mesa de dialoguista y de que esto fue parte de lo que transmitió Mansur en la junta con sus ministros en la reunión de gabinete, impulsado por mejorar la gobernabilidad y para no quedar descalzados entre un lado y el otro. Por eso es que hay acercamientos entre Guado de Pedro, hay acercamientos entre ellos, cuando empiezan ellos a jugar sus propias cartas. Ahora, los gobernadores no confían en Alberto Fernández, los intendentes tampoco. Cristina quiere que genere un mejor ecosistema económico para poder ella ganar las elecciones. Es lo que le conviene, no le conviene romper. Entonces, desde ese punto lo que se realiza es un enroque entre generar una confianza indirecta de Cristina hacia Guzmán para poder generar una candidatura posible de algún gobernador o de Daniel Scioli desde el punto de vista político. Eso es cómo están las cosas, país, en el oficialismo. Tenemos reuniones claves y decisiones claves en la semana que viene, a ver cómo se comporta Guzmán, a ver cómo se comporta Feletti, a ver cómo se comporta, que el mismo Feletti ahora pasó a estar bajo el zapato de Guzmán, a ver cómo se comportan ellos, cómo se comporta Sergio Uñac, cómo se comporta Mansur, que Mansur empezó a tomar un poco más de protagonismo, siendo que había bajado su protagonismo luego de que con el viaje a Estados Unidos Mansur emitió un cierto comunicado que le llamó la atención al sector oficialista. Esas son las cosas, país. A nivel oficialismo, estamos viendo un cese el fuego, pero con un Guado de Pedro. Vamos a ver ciertos personajes de ambos lados que van a empezar a pasearse por programas y van a empezar a hablar de unidades, van a empezar a hablar de un cese al fuego, van a mostrarse una imagen carismática, apacible, para poder ver de qué manera juega Alberto Fernández. La jugada de Alberto Fernández para poder independizarse de Cristina es separarse del todo, haciendo lo que Cristina no quiere, es decir, mejorando el sistema económico, pero no mejorando lo que es el poder adquisitivo. Desde ese punto, Alberto mejoraría la inflación, pero no ganaría la elección. Es por ello de que internamente lo que se está analizando y hacen cálculos que para que Alberto Fernández sea de vuelta candidato, tiene que al menos las jugadas estratégicas de Guzmán subirle 15 puntos en su intención de voto. Y a su vez, esa subida de 15 puntos de intención de voto tiene que venir aparejada de una suba del 20% en su imagen positiva. Algo que hoy por hoy parece poco probable, pero que Alberto Fernández juega su carta con Guzmán para poder presentarse a las elecciones de 2023. Genial. ¿Y qué pasa ahora, Lautaro, en la oposición? Bueno, en la oposición tenemos un radicalismo como tal que se está mostrando fuerte. Hubo reuniones en Europa entre Gerardo Morales, entre Manes, entre los radicales más fuertes en su mesa nacional. Empezaron a plantear y a mostrar, entre el mismo Lustó también, empezaron a plantear, a mostrar una unión cívica radical fuerte para poder competir en la interna de Cambiemos, o en el juego de Juntos, contra un PRO que se está fortaleciendo, que está en guerra interna. Acá me preguntan, dicen, Milei es un personaje nada más. Milei es un personaje que no juega este partido, que es un outsider, que juega su partido propio, al igual que Ricardo López Murphy, al igual que básicamente todo el sector liberal, que está en la parte de republicanos, que está en la parte del PL, que está en la parte de, llamémosle, la parte más derechista de la UCD, y de varios partidos que se fueron armando en función de estos movimientos liberales que se están llevando a cabo y adelante en esta nueva era. Pero lo interesante a analizar aquí es que quienes tienen hoy poder de caja, poder
de manipulación o poder en la política tradicional, llamémosle, porque para analizar a Milei tendremos que analizar cuál es el nivel de indecisos que tenemos, porque el voto Milei es el voto indeciso, el voto Milei es el voto que deja fuera Cambiemos y es el voto que descuida el PRO por meterse con los radicales y con el Frente Renovador y todo lo demás que tiene que ver con Carrió, etcétera. Perdón, el partido de Carrió, no el Frente Renovador. Entonces, Milei hoy por hoy es un personaje que empieza a jugar su acomodación política mediante las negociaciones con partidos del interior que por ahí no les son tan beneficiosas, pero que si quiere ganar cierto poder tiene que realizarlas, pero tiene que tener alguna serie de perspectivas con quien se termina aliando para no quedar pegados con su imagen negativa. Por eso es que hoy por hoy, para llegar Milei a una segunda vuelta, tendría que sumar un Macri, una Bullrich, pero para eso tenés que romper el PRO. López Murphy. Ricardo López Murphy jugó su carta. Perdón, no jugó su carta él. Larreta jugó su carta al presentarlo y al hacer correr la voz, desde la misma casa, desde Uspallata a lo que es el periodismo, hacer correr la voz que quiere a un Pichetto López Murphy como fórmula presidencial de Cambiemos. Entonces sería dos personajes que vienen de la parte de afuera, que integraron Cambiemos en su momento, pero que están desde un punto de vista queridos por Macri, queridos por Bullrich, los quiere Larreta y que el radicalismo no les cae mal ni bien, es una cosa neutral. Pero van a pelear contra Morales, Manes, que son los candidatos del radicalismo. El mismo Jujeño también van a empezar a pelear desde ese punto de vista. El mismo Lustó, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Cambiemos? En Cambiemos se está jugando una carta donde está corriendo sangre adentro de Cambiemos. ¿Por qué corre sangre dentro de Cambiemos? Porque para los jefes de gobierno porteño se corre la voz de que sea Jorge Macri, apoyado supuestamente por Macri, y por este personaje que se llama, y que le voy a dar al último, le voy a dar el personaje. También está sumado Waldo Wolf y también está sumado lo que es el famoso Santilli, también metido en la pelea por lo que es el tema de la gobernación del partido de la ciudad. Ahora, correcto. ¿Qué hizo Larreta? Larreta pidió sangre adentro. Es decir, se está jugando su carta, a todo o nada. En una de las cenas de los liberales emitió su opinión en donde llamó a negociar y a ceder poder para poder hacer, palabras claras de Larreta. Y desde este punto de vista es que les plantó la guerra a los derechistas apuntando contra el mismo Macri, la Bullrich y contra el famoso también Waldo Wolf. ¿Por qué? Larreta empezó a diseñar su equipo económico, empezó a diseñar su equipo de estrategas políticos y desde allí es que empezó a enviar emisarios para poder comunicarle quién quiere él que sea el candidato a gobernador también por la provincia de Buenos Aires. El punto claro está en que Macri apoyaría a Ritondo, Santilli apoyado por Larreta y Larreta queriendo ser presidente, Bullrich queriendo ser presidente y en el medio Larreta apoyando también a López Murphy y Pichetto. Es una estrategia para ver, estos últimos dos son apoyados tanto por Macri, que Macri se reunió con este señor que se llama Iguacel, que es el futuro o uno de los futuros personajes que se quiere presentar también en la pelea por la ciudad y por la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto tenemos que Macri se reunió con Iguacel esta última semana, se estuvo reuniendo también con un montón de personajes y tiene viajes programados para el interior. Es desde este punto de vista que hay sangre adentro del PRO, no saben a qué van a presentar. Bullrich
no sabe qué es lo que va a hacer, amparada por Macri. Y Macri, que no sabe si está en un punto de vista, en un punto de vista como impulsor de un candidato o como un candidato más por la presidencia. Entonces, aquí también aparece Vidal, que Vidal empezó a apoyar a Ritondo como candidato a gobernador. Entonces se arma todo un tejimaneje en donde el jefe de la ciudad de Buenos Aires junto con Santilli empiezan a perder poder y empieza a ganar peso la candidatura de Waldo Wolf, empieza a ganar peso la candidatura de Iguacel y empieza a ganar peso la candidatura de, si sale Macri con una ruptura con Cambiemos, si sale Bullrich podría ir en conjunto con Juntos o Cambiemos, y si no, podría llamar a una unión con respecto a candidatear a López Murphy y Pichetto como jefes del espacio de Cambiemos. Gente querida, les mando 1000 abrazos. Estamos llegando al final del programa. Estas son las cosas. Hay que esperar cómo se desenvuelve la interna oficialista con respecto a la salida de Guzmán y cómo se desenvuelve la rosca política con respecto a las internas de la oposición. Milei jugando su partido, armando su interior para poder llegar a una segunda vuelta. Milei espera un Macri que se separe del PRO, se separe de lo que es Juntos para ir a sumarse con él junto con Bullrich. Ahora, hay que ver si se va Macri, con quién se va Vidal, qué hace Waldo Wolf, qué hace Santilli, qué hacen López Murphy, qué hace Pichetto, si se van con ellos o si se empiezan a separar, a desmembrar. Buenísimo, Lautaro, dice Ezequiel, gracias Ezequiel, un saludo. La izquierda no juega su partido, la izquierda básicamente viene creciendo su intención de voto, pero no es una oposición que crezca o que tenga un crecimiento tan grande como el que tuvo Javier Milei, que puede ser considerada la tercera fuerza. Buenísimo. Están diciendo que excelente el compuesto de hoy. Perfecto. Ok. ¿Alguna consulta más, gente querida? Mis compuestitos. Recuerden que este episodio lo pueden ver en Spotify buscando compuesto. Ahí le encuentran el compuesto del día de hoy. Perdón, van a encontrar el compuesto del día domingo anterior. Mañana va a estar subido este compuesto. Así que, bueno, si no más consultas, chicos, nos vemos en el próximo domingo con el próximo compuesto. Anoten sus preguntas, anoten sus dudas, y que el próximo domingo lo vamos a estar analizando y desentrañando. Así que, gente querida, con el eslogan de este programa y con el eslogan que representa: Dios, independencia y patria. Nada más.